¿Qué tal, amigos? Yo soy Manolo Aldana, vicepresidente de Resumen Digital, y hoy tenemos una entrevista a un invitado muy especial, a un joven, que ya van a saber ustedes, por supuesto, de quién se trata, un joven venezolano, pero muy venezolano, con unas aspiraciones muy específicas. Bienvenido, Carlos Prosperi. Gracias. ¿Cómo estás tú? Gracias, Manolo, por la invitación y permitirnos expresarnos a tu comunidad, que ha venido que es la tuya franco también. Crecimiento, y gracias a Dios, a medios ahora alternativos, las personas pueden enterarse de la realidad hoy en Venezuela. No lo vean tan serio, porque es un joven, yo lo he visto en varias entrevistas y tú eres bien conversador, Carlos, cosa que nos interesa muchísimo a los venezolanos. Ahora, para los barineses y el resto de pueblos circunvecinos y el mundo, porque tenemos la ventaja que es un portal bien interesante, el nuestro, que es Resumen Digital. ¿Quién es Carlos Prosperi? Carlos Prosperi es un joven que me considero guariqueño, como te lo decía en la antesala, a pesar de haber nacido en Caracas. Viví 6 años, mi familia materna es guariqueña, nacida en Guárico, mis abuelos nacieron en las Mercedes del Llano. Nos mudamos con 6 años de edad a las Mercedes y ahí viví toda la gran parte de mi vida. Regresé a Caracas hace unos 6 años atrás, donde me tocó la responsabilidad de asumir la Secretaría General de la Seccional Caracas, y de ahí hace unos 2 años y medio asumí la Secretaría de Organización Nacional. Ahora, una pregunta interesante. Estuve revisando tu biografía y me di cuenta que vienes de una familia de copellanos. ¿Cómo llega Carlos Prosperi a Acción Democrática? No, tú sabes, Manolo, que eso es algo que a veces uno lo cuenta y es jocoso. Porque muchísimas veces en las familias a uno le inculcan que tú tienes que ser del partido político de tu familia. Sí, inclusive correcto. Nosotros en Acción Democrática tenemos la experiencia de que las personas o nuestros compañeros dicen, bueno, yo soy adeco porque vengo de un vientre adeco. Bueno, pero a esa persona le inculcaron que tenía que militar en Acción Democrática. Claro. En el caso mío fue un caso distinto, porque en mi caso mi familia es una familia copellana, fue una familia antiadeca. Nosotros crecimos en un hogar donde mis abuelos me decían, usted no puede ser adeco, usted tiene que ser copellano, porque la seguridad nacional, la DIGEPOL, le asesinó a su familia y por ende usted tiene que estar en el partido Copey. Un buen día, recuerdo yo de mi niñez, mi papá, mis padres son profesores, ambos son educadores, jubilados, muy mal pagados de paso, como todos los jubilados en Venezuela. Mis padres daban clase en el liceo y el liceo queda a unas 2, 3 casas de la casa de mis padres. Y a mí me tenían atormentado, chico. Permanentemente me ponían una canción que muchos recuerdan que decían San Martín, que era la canción del Tigre Eduardo Fernández. Y yo tan obstinado, hastiado, un día decido que mis padres se van al liceo. Yo no tenía clase y abro la puerta principal de mi casa y saco 2 cornetas, cuando esos eran unos aparatos grandotes con el tocadisco y un cassette. Mientras más grandes, más sonaban. Así es, y unas cornetotas, y total que saco las cornetas y las pongo y puse un cassette. Y en el cassette puse la canción que decía, agárrense de las manos, imagínate tú, unos a otros conmigo. Era la campaña del expresidente Pérez del año 88. Yo no sé de dónde salió mi mamá enardecida y me han echado una paliza sin vergüenza. Aquí no se pone nada de los adecos. Pero coño, mamá, ven acá, o sea, ¿cómo tú me vas a prohibir lo que no? En lo que seas mayor de edad tú decides y tomas tus decisiones. Pero mientras... ¿Qué edad tenías tú? ¿Qué edad tenías? 11 años, imagínate. Mientras estés en esta casa se hace lo que yo decida. Bueno, mamá, esto es una dictadura, pues. Al final me lo tuve que calar. Además que mi papá fue alcalde con Copey en el año 88. Pero después de todo este tiempo me toca ejercer el derecho al voto en el año 95 por primera vez. Y mi primer voto fue por Acción Democrática, por Freis Malabel Madamo. Y una vez que yo voto, me preguntan en mi casa, ¿votaste por Raúl? Y le dije, no, voté por el Madamo. Mira, mamá, usted me dijo cuando yo tuviese 18 años, yo tomaba mis propias decisiones. Y yo tomé mi decisión de votar en Acción Democrática y de militar dentro del partido Acción Democrática, al cual le debo absolutamente toda mi formación política. Ahora, Carlos, ¿pero por qué si te inculcaban
que era Copey. O sea, ¿qué te motivó a ti a meterte a ECO? Pues? Lo que me motiva a militar en Acción Democrática es esa vocación de servicio que siempre ha tenido este partido. Ese era el partido que se ha compenetrado con los sectores populares. Uno tiene vocación de servicio, uno tiene vocación de estar pendiente de nuestro pueblo. Y cuando uno veía ese tipo de situaciones, de que cuando uno veía las concentraciones de Acción Democrática, eran esas personas que andaban en unas alpargatas, esas personas humildes, ese sabor a pueblo, eso me llevó a militar dentro del Partido Acción Democrática. Y aquí milito, y aquí mis últimos días de mi vida los voy a pasar dentro de Acción Democrática, porque estoy convencido que no solo fue el partido que le trajo la transformación a Venezuela durante los 40 años de la democracia, sino que será el partido que le va a volver a Venezuela y a los venezolanos esos años dorados, los cuales hoy añoramos. Tú sabes que me hace recordar a un gran amigo mío, hermano mío, que estudiamos juntos en el colegio de los curas aquí, que se llama Andrés Eloy Camejo, que debes haberlo oído nombrar. Andrés Eloy Camejo, cuando tenía, no sé, 14, 15 años, ya era simpatizante de Acción Democrática. Y a él fue el primero que yo le oí: Adeco es Adeco hasta que se muera. ¿Cómo te llevas tú con Andrés Eloy Camejo? Muy bien. Andrés Eloy es un buen amigo, con quien he compartido 2 periodos en la Asamblea Nacional, en el 2010-2015 y 2015-2020. De verdad, una persona trabajadora, una persona entregada a sus situaciones, que por cierto, no sabemos cuál es la razón por la cual y que lo apodan el gallo. Bueno, después te lo cuento, eso es largo, entendido. Pero bueno. Y no habrá que poner el pitico. No, tú sabes que saliendo para acá esta mañana muy temprano, me dice mi hijo, que tiene 30 y tantos años, me dice: papá, Carlos Prosperi, en estos días lo oí, se ve un muchacho joven, se ve un muchacho, bueno, papá, tengo entendido que tiene 45 años. Y me pregunto algo que yo voy a replicar, esa pregunta de un joven, pues. Carlos Prosperi, ¿qué le ofrece distinto a Venezuela? Que no sea el político tradicional. Esa pregunta no la hago yo, la hizo mi hijo, te la repito. Claro, mira, nosotros quizás nos diferenciamos, Manolo, por ser una persona con ideas innovadoras. Nosotros hemos venido manifestando algo clave, y es que cuando uno ve la situación por la cual atraviesa Venezuela, uno dice, bueno, lamentablemente quienes tienen 23 años en el poder, lo que han hecho es generar y tener fábricas de pobreza. ¿Y por qué fábricas de pobreza? Porque lamentablemente no han invertido en lo que se tiene que invertir. ¿Y en qué se tiene que invertir hoy en Venezuela? En la ciencia, la tecnología y la educación. Porque si tú le apuestas a la ciencia y la tecnología, te cuesta mucho menos y puedes desarrollar personas que van a sacar adelante proyectos de contundencia para Venezuela. Y el mejor ejemplo de lo que sucede en no apostarle a lo que se le tiene que apostar, lo podemos poner en el caso, por ejemplo, del cacao. Nosotros producimos la materia prima que es el cacao, pero el cacao, ¿qué se hace con él? Se vende simplemente el cacao como tal y no se vende el producto terminado. ¿A qué tenemos que apostarle nosotros? Bueno, a la industrialización, a que no simplemente sea producir el cacao, sino tener la fase final del cacao, que nosotros tengamos las empresas para poder producir y exportarlo de una vez ya producido esa materia prima. Bueno, en el mundo entero, esas grandes potencias sí se han industrializado. Nosotros lamentablemente no lo hemos hecho. Y lo más triste es que tú produces el cacao, se lo llevan a otros países, te producen el chocolate premium y te lo devuelven a Venezuela y lo tienes que pagar a un costo excesivamente alto porque te dicen es un chocolate premium porque es chocolate venezolano. Yo lo recordaba, yo estuve en una chocolatería hace unos meses en Suiza, en Ginebra, porque estábamos en la Internacional Socialista, y cuando llegábamos a la chocolatería le decía, mira, ¿y por qué estas almendras cubiertas en chocolate son más caras? Y me decían, bueno, porque es cacao premium. ¿Y cuál es el cacao premium? No, producido en Venezuela. Entonces, cuando uno ve que hay este tipo de situaciones, es donde está la incoherencia. Y otra de las cosas importantes que, por ejemplo, podemos señalar, es un ejemplo de Noruega. Los noruegos, que fueron un país dependiente de Suecia y de Suiza, bueno, ellos en sus inicios, bueno, eran un país muy pobre y tomaron la decisión de experimentar en explotar el petróleo.
¿Y qué hicieron con la explotación petrolera? La reinvirtieron, agarraron y empezaron a invertir sus capitales en la bolsa. En lo que hicieron las inversiones en bolsa, compraron acciones en Amazon, compraron acciones en Apple, compraron acciones en todas las bolsas. Y hoy los noruegos tienen una economía sólida y aparte de tener una economía sólida, tienen buena parte del mercado de bolsa bajo las reservas de Noruega. Ojalá en Venezuela entendamos que no podemos seguir siendo dependientes de la renta petrolera, que tenemos que tener alternativas distintas, porque el petróleo en algún momento desaparecerá, no seremos el mismo país que producía cerca de 3.200.000 barriles día y bueno, tendremos que tener unas alternativas para apostarle a lo hecho en Venezuela. Bueno, eso que tú estás comentando definitivamente es básico. El que no esté en la parte tecnológica se quedó atrás. Eso estamos totalmente de acuerdo. Carlos, ¿por qué Carlos Modesto? Tengo entendido que eres Carlos Modesto Prosperi Manuit. Manuit, ajá. Ok. ¿Eres modesto? Sí, soy modesto. Sí, soy modesto y eso se lo debo a mi abuelo que se llamaba Modesto. Así que con orgullo llevo mi segundo nombre, una persona que cuando me toca hablar de mi abuelo se me parte el alma y el corazón. Lo acabamos de sentir. Porque fue un padre para mí, fue una persona que me dio grandes lecciones de vida y me enseñó que en la vida se tenía que ser honesto, que inclusive lo usaban mucho los llaneros. Mi abuelo me decía, hijo, la palabra del hombre tiene que ser un testamento. Mire, ni siquiera, mira esa cámara. Mira esa cámara para que ellos se den cuenta de que verdad que se te aguaron los ojos. Ni siquiera un documento, era un testamento, porque nosotros no podemos andar en la vida mintiéndole a las personas. Nosotros hoy tenemos un compromiso con los venezolanos, de hablarle con la sinceridad, con mucha honestidad, y yo estoy convencido que con la ayuda de Dios primeramente y las cosas que las estamos haciendo bien, vamos a recuperar este país porque Venezuela se merece una pacificación nacional y acabar con estas diatribas que nos han llevado a tratarnos como enemigos cuando verdaderamente somos hermanos venezolanos. Yo le voy a pedir al público que está aquí, que es bastante, un aplauso para ti. Esas palabras son sentidas. Como joven venezolano, como joven, de verdad que me agrada la manera como estás diciendo lo que estás comentando. ¿Por qué primarias y no consenso? Las primarias siempre dejan un dolor. Al que no pudo llegar, dejan un dolor. ¿Por qué primarias y no consenso? Mira, quizás en algunos momentos hemos adoptado mecanismos mixtos. Debemos recordar que en las elecciones del 2015 de la Asamblea Nacional hubo mecanismos mixtos, hubo primarias y hubo consensos. Pero ¿por qué darse unas elecciones primarias? Primero, porque tenemos que tratar de evitar que se siga diciendo, bueno, se pusieron de acuerdo 4, 5, 10, 15 y no tomaron en cuenta el resto de la sociedad civil. Bueno, hoy es importante convocar unas elecciones primarias donde quien tenga aspiraciones políticas las coloque y que hoy se pueda contar con una participación con la mayor amplitud posible. Que mañana o pasado no se diga, bueno, fueron sectarios, no le dieron participación a fulano, solo se pusieron de acuerdo los cogollos. No, que el pueblo venezolano, que nuestra gente tenga la posibilidad de decidir quién quiere que sea su representante para las elecciones presidenciales. Y además, no le podemos tener miedo a las elecciones primarias, porque si tú le tienes miedo a contarte con los que están dentro de tu apoyo o de tu alternativa y entorno, ¿cómo entonces pretende contarte contra el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela? Por ende, lo más sano y lo saludable es que se hagan elecciones primarias. Y ojo, no solamente elecciones primarias, en esta ocasión para escoger el candidato presidencial. Nosotros creemos fielmente que de ahora en adelante cualquier cargo de elección popular que se dé en Venezuela, el candidato de la Alternativa de Cambio tiene que ser escogido en primaria. Y como decimos nosotros en el argot de los llaneros, el que quiere coger corroncho que se moje el fundillo. Yo creo que ya basta de que aquí sigan de reyesuelos creyendo, si no soy yo no puede ser nadie. El que tenga los votos, que salga a buscar los votos, que se gane su candidatura y que empecemos a trabajar todos unidos después por esa candidatura de que es elección. Ok, tu gente de Acción Democrática, evidentemente tú eres un candidato nuevo para las masas, o sea, no eres suficientemente conocido. Si las elecciones se llegaran a adelantar, que hay posibilidades, que sea en el 2023, posiblemente, y hasta en el 2024, ¿cuál es la estrategia de tu partido, de Acción Democrática, para que Carlos Prosperi sea conocido en el lapso de 6 meses en todo el territorio nacional? ¿Y cuáles son las propuestas de Carlos, que tú las has comentado, pero cómo hacer para que esa masa
no solamente de los que están acá, sino los 7 millones de venezolanos que han tenido que emigrar por razones que todos conocemos. ¿Cómo va a ser Acción Democrática para que Carlos prospere y sea conocido a nivel nacional en tan breve espacio? Mira, nosotros hemos venido organizando el partido desde que me tocó la responsabilidad de asumir la Secretaría de Organización Nacional hace 2 años y medio. Por cierto, en plena pandemia decidimos recorrer Venezuela y ahí están nuestras redes sociales. O sea, nosotros no tenemos por qué mentir ni ocultar las cosas. Mientras algunas personas consideraban que en la pandemia no se podía hacer nada, nosotros tomamos la decisión de dar un paso al frente y recorrer Venezuela, tocar las estructuras del partido. Hoy en día podemos decir que tenemos nuestra organización política con el Comité Ejecutivo Nacional en pleno, con los 25 comités ejecutivos seccionales en pleno, con los 335 comités ejecutivos municipales en pleno, y además, aparte de esos 335, tenemos municipios políticos, porque hay parroquias o municipios que han sido divididos en 2, y hoy eso es nuestra mayor fortaleza, tener la estructura del partido, un partido totalmente cohesionado bajo el mando y la dirección del compañero Henry Ramos, donde cada uno da un aporte, es escuchado, donde aquí no hay imposiciones. El día que se tomó la decisión de que yo fuese el candidato presidencial de Acción Democrática, se consultaron a las 25 ¿Tú lo esperabas? seccionales. ¿Tú lo esperabas? De Mira, verdad. Yo trabajé para eso, pero debo reconocer que por algún momento pensé que personas que tienen quizás muchos más años dentro de la organización política podían tener una principal opción. Pero yo hoy le agradezco a mi Comité Ejecutivo Nacional, a los comités ejecutivos seccionales, a mis compañeros de partido, a la militancia, por haberme depositado ese voto de confianza, y se los he manifestado. Nosotros no los vamos a traicionar porque nosotros no salimos a participar, nosotros salimos a ganar las elecciones primarias, nosotros salimos a ganar la presidencia de la República. Este partido se reorganizó, se reagrupó, que quizás somos el menos desconocido, es probable, pero somos los que tenemos la mayor maquinaria política en este país y la vamos a poner en ejercicio el próximo año, porque las primarias deberían realizarse en el primer semestre del año 2023. Y cuando tú conversabas que hacia dónde quizás podían darse las elecciones presidenciales, hacia dónde íbamos a ir, bien fuese en el 24 o en el 23, nosotros hemos manejado una tesis hace bastante tiempo, que es que el gobierno va a manejar un par de escenarios. Un primer escenario, que es que sienta que la economía no la puede lograr mantener o sostener, y eso le va a generar mucho más rechazo en la población. Ellos en ese escenario van a adelantar las elecciones presidenciales. Y ojo, lo triste de todo Cuando esto, hablas de adelantar, ¿estás hablando de 2023? del 2023. Okay. Y lo triste de todo esto es que, fíjate, durante los gobiernos de la democracia, religiosamente las elecciones municipales, regionales o nacionales se realizaban el segundo domingo de diciembre del año que correspondía. Ahora no, ahora vemos elecciones que se dan en mayo, elecciones que se dan en junio, elecciones que se dan en octubre, elecciones que se dan en noviembre, y muy pocas veces hay elecciones en diciembre. Bueno, si ellos ven la posibilidad de mantenerse en el poder, adelantando las elecciones, nos dirán, bueno, ustedes quieren un adelanto de elecciones. Bueno, las elecciones presidenciales son en el 2023. Constitucionalmente deberían ser en el 2024. El siguiente escenario es que ellos logren, por ejemplo, dentro de lo que ha venido sucediendo con las conversaciones bilaterales entre Nicolás Maduro y el gobierno de los Estados Unidos o la administración Biden, es probable que se dé la tan esperada licencia 3, que es perforación y extracción de Chevron. Si ellos logran que Chevron empiece a hacer perforaciones en Venezuela, que ojo, no es que en un mes, pues tampoco podemos ser ilusos, se va a aumentar 500.000 barriles más de petróleo día, pero sí en unos 3-4 meses pudiesen aumentar esa producción nacional, estaríamos hablando de que llegarían alrededor de 1 millón de barriles día, con un precio del barril de petróleo a $100. Es una entrada bien significativa, y sabemos que ellos, en vez de invertir eso en cosas que nos generen una alternativa distinta, la van a invertir en proselitismo político, en ofrecerle a las personas casas, en ofrecerle a las personas una bolsa de comida, en decirles que llegó Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en decirles que llegan las misiones de madres del barrio, y cualquier tipo de estas cosas que han inventado para hacer simplemente populismo y proselitismo. Si ellos logran tener esa estabilidad, yo estoy convencido que las elecciones las van a hacer en el 2024, a finales del 2024, pero no solo van a ser elecciones presidenciales. En ese escenario
vamos a contar con unas elecciones donde se van a dar un adelanto de la Asamblea Nacional y vamos a tener elecciones presidenciales con elecciones de la Asamblea Nacional. ¿Y cuál es la razón? La situación interna que hay dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela e inclusive dentro del gran polo patriótico, donde muchas personas sueñan con ser presidentes y le apuestan a la derrota de Maduro para, bueno, después dentro de 3 años convocar un referéndum revocatorio o esperar que finalice el periodo presidencial y ellos poder optar a ser candidatos presidenciales. Algo parecido a lo que pasó en Argentina con Cristina Fernández cuando el kirchnerismo salió y regresó, algo parecido a lo que está pasando ahora en Brasil, donde, bueno, Lula sale de la presidencia, bueno, ahora está... pareciera que va a volver a ser presidente en según Brasil. las encuestas, pues. Sí, claro, y bueno, en la primera vuelta lo demostró. O sea, es algo que inclusive el mismo Lula lo señalaba en unas declaraciones que daba. El expresidente Lula decía que ojalá en Venezuela existiera esa alternabilidad y que él era un ejemplo de cuando había salido del poder y que ahora estaba regresando. Bueno, esos ejemplos muchísimas personas dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela los han visualizado y por ende Nicolás Maduro, que tonto no es y que ahí está y hoy tiene un control absoluto de todo lo que es el gobierno central, bueno, él les va a decir a los que pueden tener diferencias con él, usted quiere ser diputado y tener inmunidad parlamentaria, que ojo, en la democracia funciona. Y actualmente no funciona o no ha funcionado la inmunidad parlamentaria. ¿Usted quiere tener inmunidad? Busque sus votos para usted y me los busca a mí. Usted que está aquí, ¿quiere estar tranquilo cuando llegue la oposición venezolana? Bueno, busca tus votos para ti y me los traes a mí. Y esa es la realidad. Ellos van a buscar la mayor cantidad de votos para poder mantenerse en el poder. Carlos, cuando tú hablabas de tu abuelo, decíamos y nos dimos cuenta, y los que nos están viendo y escuchando, que sentiste que se te arrugó el corazón. Me refiero a los señores o amigos o queridos de la tercera edad. Aquí hay 2 personajes en Barinas que indudablemente unos los quieren, otros los quieren más o los quieren menos, pero los quieren. Hay 2 personajes. Uno es el maestro Chávez, que indudablemente tiene sus afectos, ¿ok? Y nuestro querido también amigo mío desde hace muchos años, Rafael Rosales Peña. Rafael Rosales Peña en las elecciones pasadas obtuvo cerca de 50.000 votos. En Barinas es bastante. O sea, ¿tú tienes pensado un acercamiento o una conversa, si no en esta gira pronto, con Rosales Peña? Mira, claro que sí. Inclusive, debo decirte que le escribí al WhatsApp. Lo que pasa es que imagino, a mí me sucede muchas veces, entre tantos WhatsApp se quedan rezagados algunos. Y lo invité el 13 de septiembre, el día del aniversario. Nosotros, lamentablemente, no pude estar en comunicación con él. Tenemos amigos en común que inclusive esperábamos verlo ahora, pero está celebrando aniversario de boda, no está en Barinas, fue lo que me informaban anoche. Pero sí, de verdad que en nuestra vuelta, cuando el exgobernador Rosales Peña esté en Caracas, para mí sería un honor conocerlo, por persona que no conozco. Nosotros estuvimos acompañando a nuestro actual gobernador Sergio Garrido, mi compañero, amigo, hermanos de lucha. Y querido en Barinas, indistintamente de que Sergio en este momento sea gobernador. Sergio es un personaje que los que lo conocemos lo queremos mucho porque es un hombre humilde y le duele Barinas. Claro, claro, y con todas las limitaciones que han venido teniendo no solo Sergio en este momento, sino el mismo caso del Zulia, el caso de Nueva Esparta, el caso de Cojedes, lo hablaba ayer con el gobernador Alberto Galíndez, y eso se vivió en los gobernadores anteriores que lamentablemente les tenían unos protectores. Ahora no están los protectores, no hay los protectorados, pero no les cumplen con lo que establece la Constitución. Inclusive, fíjate algo paradójico, lo que toda la vida fue la renta petrolera, que estaba dentro del presupuesto ordinario, ahora lo sacaron inconstitucionalmente de lo que es el presupuesto ordinario y lo dejaron como presupuesto extraordinario, que nadie sabe cómo lo distribuyen, cuál es la distribución para cada estado, para cada alcaldía, y eso va en detrimento de los habitantes de cada uno de esos municipios o de los estados. Pero bueno, fíjate, nosotros estuvimos acompañando a Sergio, yo en Barinas tengo excelentes amigos con quienes hemos compartido, y en esas situaciones recuerdo que le decía yo a mi compañero Sergio y Andrés Eloy, mira, ustedes hablaron con el exgobernador Rosales Peña,
Y ellos me decían, mira, sí, nosotros tenemos el compromiso, vamos a hablar con él, pedirle que nos apoye, que nos ayude, bueno, que él sacó una votación importante. Y lo que hizo un verdadero demócrata fue decirle a las personas y a su gente a través de un video que grabó, mira, a pesar de yo haber obtenido casi 50.000 votos en estas elecciones, considero que no podemos ceder esta tierra, que no podemos ceder esta oportunidad y vamos a darle el respaldo a quien tiene la primera opción, que era el candidato de la unidad, que era nuestro compañero Sergio Garrido. Eso uno lo reconoce, eso es de admiración. Y bueno, sucesivamente vimos que en Barinas, organizaciones políticas que no nos habían acompañado el 21 de noviembre cuando se ganó la gobernación con Freddy Superlano, sí dieron un paso al frente y dijeron, mira, en esta oportunidad para mantener la gobernación hay que apoyar, como por ejemplo el MAS, como Fuerza Vecinal, como Avanzada Progresista, que quizás le costó la judicialización al exgobernador Henry Falcón de Avanzada Progresista, de su partido, como es el caso de Unión y Progreso, el partido de Eduardo Fernández. Y bueno, eso fue sumando voluntades y nos llevó a obtener esa gran victoria que se obtuvo el 9 de enero. Fíjate, en caso de que resulte el abanderado en estas primarias, dos preguntas. ¿Esperas una coalición con otros partidos? Una pregunta. La segunda, ¿qué le dirías a María Corina Machado, que también aspira a ser candidata presidencial? ¿Qué le dirías tú a ella y si esperas una coalición con otros partidos? Nosotros hemos venido haciendo un trabajo, cada organización política ha venido realizando un trabajo. Nosotros sinceramente le apostamos al crecimiento de cada una de las organizaciones políticas. ¿Y por qué le apostamos al crecimiento de cada una de las organizaciones políticas? Porque el crecimiento de las organizaciones políticas es el fortalecimiento de la unidad. A fin de cuentas, todos tenemos que terminar con una sola candidatura y el hecho de que cada uno tenga mucho más músculo, eso nos va a dar la posibilidad real de obtener un gran triunfo en las elecciones presidenciales. Ahora, lo que sí no podemos caer es en un error de creer que nosotros podemos crecer a costilla de nuestros aliados, porque muchísimas veces, ¿qué sucede? Perdemos más el tiempo atacándonos dentro de nosotros mismos que atacando a quienes les han traído esta tragedia a Venezuela durante estos últimos 23 años, que son los responsables de la crisis económica y social por la cual atraviesa el país. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, agarrar y constatar, hablar con las personas que se sienten defraudadas, que durante estos 23 años tenían una ilusión de un cambio y que la situación cada día que pasa se empeora en Venezuela. Si nosotros conquistamos ese chavismo que se siente golpeado, que creyó en un proyecto el cual hoy no existe, bueno, nosotros vamos a sumar voluntades y vamos a obtener esa victoria. Por lo tanto, desde Acción Democrática lo hemos manifestado, nosotros no vamos a tener ningún tipo de palabra hacia ninguno de los precandidatos, hacia ningún compañero, no solo de la plataforma, sino de la alternativa de cambio. Yo creo que todos nos merecemos respeto y tenemos que construir una mayoría real, de unidad sincera y acabar con ese egocentrismo, porque hay personas que dicen, si no soy yo, no puede ser nadie. Es momento de apartar esa situación, es momento de pensar en Venezuela, de pensar en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros nietos, y a medida que nosotros tengamos esa suficiente madurez, vamos a acabar con esos politiqueros y vamos a tener políticos que de verdad le duela el pueblo venezolano. Cuando me preguntabas el caso de María Corina, a mí me enseñaron que a las mujeres ni con el pétalo de una rosa. De verdad, una dama, todo mi respeto, ojalá en el discurso que ha mantenido nuestra amiga María Corina Machado se saque ese cassette de que todos son corruptos, de que hay un G4 que es corrupto, unas cúpulas podridas, decirle que no hay ninguna prueba que pueda demostrar hechos de corrupción, que errores hemos cometido todos y que los seres humanos, por ser seres humanos, se les debe perdonar los errores, pero un error que quizás puede haber cometido uno mismo no puede ser el reflejo de lo que uno tiene que llevar en una campaña permanentemente, porque la gran interrogante es, si yo soy hoy el que ataca a cada uno de los precandidatos y gano las elecciones primarias, yo no necesito del resto de los precandidatos. Todos nos necesitamos. Nosotros no podemos crear unas heridas que el día de mañana no puedan subsanarse, que no se puedan curar. Nosotros tenemos el compromiso de una unidad sincera, de acabar con estas diferencias, con estas diatribas. Hoy nos necesitamos todos. Hoy tenemos que trabajar cada uno en un espacio, lograr conquistar esa candidatura unitaria y después salir
no como jefe, no diciendo, bueno, que hay que tener estrellas, que hay que tener soles, no, como unos soldados más, porque nuestro servicio tiene que estar de la mano del pueblo de Venezuela y lo que están exigiendo hoy nuestros hermanos venezolanos. Estamos casi llegando al final de esta pequeña entrevista, esperemos que sean muchas más. Las relaciones, en dado caso de que llegues a ser el abanderado presidencial y que llegues a ganar la presidencia de la República, las relaciones con Estados Unidos, las relaciones con Lula, en dado caso de que gane Lula, las relaciones con Petro, las relaciones con internacionales en general, ¿cómo las piensas hacer? ¿Cómo las piensas tomar? Definitivamente puertas abiertas. Y hay que tener una diplomacia y todos los gobiernos en el mundo tienen que tener una diplomacia. Hay personas a veces que dicen, bueno, que tú no te puedes entender con el imperio gringo, que no puedes hablar con el imperio chino. Con todos tenemos que conversar. Si tú quieres ser un país primermundista, tú tienes que abrir las puertas. Además, nos guste o no, hay una serie de convenios que están firmados con China, hay una serie de tratados firmados con los Estados Unidos. Además, ¿quién es nuestro principal comprador del petróleo? Los americanos, nos guste o no. Y por algo hay el entendimiento bilateral con las diferencias que puede existir entre el gobierno de Maduro y la administración del gobierno de Biden. Bueno, y han estado en conversaciones. Nosotros tenemos que tener la suficiente madurez política y hablar con países hermanos. ¿Cómo tú vas a cerrar las puertas con Colombia? Además, que lo decíamos, ¿acaso que la frontera la cerramos nosotros? La frontera la cerró el presidente Nicolás Maduro. O sea, él fue el que cerró la frontera y por lo tanto la acaban de reaperturar. Bienvenido sea. Hay que vivir en los estados fronterizos para saber los sufrimientos que tenían esas personas con el cierre de la frontera. Hoy en día ese es un gran paso para el fortalecimiento bilateral y a ambos países y ambos hermanos de naciones vecinas hoy están contentos porque tienen por lo menos un corredor un poquito mejor económicamente. Ahora, lo que hay que tener cuidado con ese tipo de decisiones, porque por ejemplo, yo hablaba con los productores de papa en Venezuela. Y si tú aperturas la frontera y inundas el mercado nacional de papa colombiana, lamentablemente no compite con el mercado nacional. No puede competir con los productores de papa en Venezuela, que la semilla es mucho más costosa, que los agroquímicos son mucho más costosos y que cuando van a tratar de colocarla en el mercado, lamentablemente los precios no lo alcanzan. Y no solo, eso lo digo por el tema de la importación de la papa, que hay algo que ha venido ya sonando y me reuní con el presidente de la Asociación de Papas en Venezuela, los productores de papas, y es una de sus inquietudes. Pero también estamos viendo con preocupación lo que pasa con el campo venezolano, como por ejemplo con la cosecha de maíz. Ahorita que ya se está recogiendo el maíz, hay muchísimas protestas porque, bueno, el precio que le están poniendo al maíz, no le dejaron un precio estipulado, sino que lo dejaron como en especie de una banda a como esté el mercado internacional. Estamos hablando de que eso puede estar en 4.2, 4.3, $4.2, $4.3 el kilo. Eso no alcanza a solucionarle los problemas a los productores. Ellos han venido exigiendo que tiene que estar en $5 por kilo. ¿Y a qué se debe esto? A que lamentablemente las políticas agrícolas en Venezuela fracasaron. ¿Y por qué fracasaron? Bueno, porque primero no hemos querido entender que tenemos que llevar adelante las semillas transgénicas. ¿Y por qué hay que llevar las semillas transgénicas? Porque en Venezuela, una semilla que no es de calidad, nuestros rendimientos podemos estar hablando que en el mejor de los casos pudiese estar rondando cerca de 6.000 kilos, entre 5 y 6.000 kilos. Pero en estado, como mi estado Guárico, la producción va entre 3 y 4.000 kilos. Un productor agropecuario que recoja 3 o 4.000 kilos está trabajando a pérdida. No tiene ni siquiera cómo pagar los insumos que le entregaron y si los compró no tiene cómo recuperar su capital. Claro. Por ende, es necesario quizás no sembrar grandes extensiones de tierra, pero sí poder atender con semilla transgénica. En Colombia hay rendimientos de maíz hasta 10.000 kilos por hectárea. O sea, ¿qué necesitas aquí? Una semilla certificada, poder tener un abono que el precio no sea tan alto y en vez de colocar 300 kilos por hectárea, colocar entre 400 y 500 kilos de abono por hectárea, en vez de colocar 100 kilos de urea, poder colocar unos 180 kilos de urea por hectárea y eso te va a llevar a un rendimiento mayor. Por lo tanto, hay que tomar algunas medidas que puedan atender a nuestros productores. Y en Calabozo, estamos viendo con preocupación... Ya va, Carlos, ya va. Estás hablando de tu estado Guárico, estás hablando de Calabozo, pero yo tengo que hablar de mi estado Barinas, y disculpa que te interrumpa.
Y voy a hablar en nombre de Julio César Reyes, secretario general de Gobierno, y del gobernador Sergio Garrido. ¿Qué le ofreces tú a nuestro Estado si llegas a la presidencia de la República? Mira, ¿Has conversado con ellos eso? Claro, siempre he estado en conversación permanente y cuando te dije que tenía buenos amigos, uno de mis buenos amigos acá con quien he compartido en todas estas luchas es Julio César Reyes, que es el secretario de Gobierno del Estado, de quien le deseamos el mayor de los éxitos. Y bueno, todos sabemos lo que le pasó a Julio. Julio lo inhabilitaron, o sea, le inventaron una inhabilitación, pero tampoco fuese candidato. Y eso fue lo que fue llevando a que terminara en Sergio la candidatura, como le decíamos a Sergio. Mi compañero Henry Ramos dice que el que le toca ni que se ponga y al que no le toca ni que se quite. O sea, cuando la persona le va a tocar, o sea, ni que se aparte ni que se quite, es él. Y el que no le toca, si se atraviesa, no le va a tocar. O sea, son realidades. Ahora, bueno, Dios le dio la oportunidad y le deseamos el mayor de los éxitos. Pero fíjate, nosotros, en el caso de Barinas, es el caso similar a lo que estamos hablando de los productores. Y te lo decía por citar algunas cosas en mi estado Guárico. Pero yo ayer hablaba con Andrés Eloy. Andrés Eloy sembró arroz y está recogiendo el arroz. Y le decía anoche a Andrés Eloy, mira, la realidad es que tú con 6.000 kilos por hectárea, de broma te alcanza para pagar. Y me dice, no, Carlos, lo más grave no es eso. Lo más grave es que ni siquiera tenemos un precio estipulado del precio del arroz. Entonces, ¿hasta dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Claro. O sea, aquí la realidad ve que nosotros tenemos que apostarle a lo hecho en Venezuela. Acabar con esa política de puerto que nos ha hecho tanto daño y que aquí no se otorgue una licencia más de importación hasta tanto se cumpla con la producción nacional. Porque ¿qué sucede? Cuando tú otorgas las licencias de importaciones de cereales, bueno, resulta que traen maíz de Estados Unidos, por ejemplo, traen grandes barcos que de paso el precio quizá termina siendo similar a lo que le puedes pagar a los productores venezolanos, pero hay algo. El rendimiento después de procesar el maíz importado no es igual al venezolano. El venezolano tiene mayor rendimiento en el momento de extraer el aceite, de extraer cada una de la harina de maíz precocida y de extraer la materia prima del mismo. Nosotros hoy lo que necesitamos es paralizar las importaciones, apostarle a lo hecho en Venezuela, apostarle a nuestros productores, apostarle a esa producción de ganado en Venezuela y, por supuesto, atender cada uno de los servicios públicos que están maltratados. Nosotros llegábamos anoche y apenas estábamos en la reunión y hubo un par de apagones. Y yo decía, bueno, ¿y qué es esto? Y en Cogede sucedió igual. Me dice, bueno, eso ya es normal. Los apagones están a la vuelta de la esquina. Pero nosotros debemos recordar que en los gobiernos de la democracia los apagones eran controlados. A ti te daban una notificación, el domingo va a haber un corte programado de 9 de la mañana hasta 12 del mediodía. Los ponían en la radio. Bueno, eso no existe. Aquí hay que pedirle a Dios alegrarse cuando regresa la energía eléctrica. ¿Y a qué se debe eso también? Bueno, las malas políticas eléctricas llevadas a nivel nacional. Fíjate, en Tocoma, que es una de las represas que Hugo Chávez mostraba como un gran logro de la revolución, bueno, se perdió la inversión. Nosotros fuimos al Estado Bolívar y cuando tú ves una gran represa, una obra de envergadura, y tú sabes cuál es la razón para que Tocoma no arranque, simplemente un pequeño error de cálculo. Los cilindros donde van metidas las turbinas resulta que son de un diámetro distinto al tamaño de las turbinas y se perdió la inversión en Venezuela. Imagínate tú. ¿Hasta dónde podemos llegar improvisando? Y eso es uno de los tantos elefantes rojos que tenemos hoy en Venezuela. Yo creo que ya basta de seguir improvisando. Y cuando tú ves Guri, que el Guri, las plantas generadoras de electricidad, las turbinas, bueno, están paralizadas. ¿Por qué? Porque no hay mantenimiento, porque no hay voluntad de atender al pueblo venezolano. Y nosotros, lamentablemente, no hemos invertido en energía hidroeléctrica y hoy, lamentablemente, estamos sufriendo las consecuencias de que nuestra población ha crecido. Hoy en día es mucho mayor el consumo de electricidad en Venezuela y no hay la suficiente generación de electricidad para el pueblo venezolano. Bueno, amigos que nos están viendo y escuchando a través de Resumen Digital, primero queremos darte las gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación Manolo, a Barinas. No solamente en nombre del pueblo, en nombre de todos los paisanos barineses. Gracias por estar aquí. Te deseamos el mejor de los éxitos. Y cuenta, bueno, que somos paisanos llaneros. Sí es, guariqueño. Lo que sí le puedo decir desde esta tierra es que un llanero trajo
esto que estamos viviendo hoy en día. Pero un llanero tiene el compromiso de devolver el gentilicio de ser llanero, de ser humilde, de ser honesto, de ser trabajador. Y el llanero es el tamaño del compromiso que se le pone. Así es. Yo traigo un grito llanero que me nació del te quiero para cantarte, Barinas. Así dice nuestro... Barinas. Linda Barinas. Pero amigos, feliz día, feliz tarde, feliz noche. En nombre de Resumen Digital les habló Manolo Aldana.